Hay momentos en la vida que se graban a fuego en la memoria, momentos que definen quiénes somos y hacia dónde vamos. Para mí, ese momento llegó una fría noche de Navidad en Madrid, cuando mi cuñado Miguel, con una copa de Rioja en la mano y una sonrisa cruel en los labios, decidió humillarme delante de toda mi familia. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que 2 semanas después, su vida cambiaría de una forma que jamás hubiera imaginado en sus peores pesadillas. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo la humillación más grande de mi vida se convirtió en la lección más valiosa que jamás he dado y recibido. Era 24 de diciembre. Madrid se había vestido de luces y el frío cortante del invierno castellano hacía que las calles estuvieran casi desiertas. Solo los últimos rezagados corrían hacia sus casas con bolsas de regalos de última hora. Yo conducía por la M30 hacia el barrio de Salamanca, donde mis suegros tenían su impresionante piso en la calle Serrano. Laura, mi esposa, iba en el asiento del copiloto revisando que no olvidáramos nada: los turrones artesanales que había comprado en Casa Mira, el vino de Ribera del Duero que sabía que le gustaba a su padre, los pendientes de Tous para su madre. Todo estaba perfectamente calculado, como cada año. Sofía, nuestra hija de 10 años, iba en el asiento trasero, practicando el villancico que había preparado para cantar después de la cena. Su voz dulce llenaba el coche mientras tarareaba Noche de Paz. No sabía que esa noche sería cualquier cosa menos pacífica. «Papá», me preguntó de repente, «¿por qué el tío Miguel siempre dice cosas feas de ti?» Laura y yo intercambiamos una mirada. Era una pregunta que habíamos estado temiendo, pero que sabíamos que llegaría algún día. Los niños son más perceptivos de lo que los adultos creemos. «El tío Miguel tiene su forma de ser, cariño», respondí, tratando de mantener un tono neutral. A veces las personas expresan sus inseguridades de formas que no son las mejores. «¿Qué son inseguridades?», preguntó con esa curiosidad infinita de los 10 años. «Son miedos que la gente tiene sobre sí misma», explicó Laura. «A veces, cuando alguien no se siente bien consigo mismo, trata de hacer que otros se sientan mal para sentirse mejor. Eso es muy tonto», concluyó Sofía con la sabiduría simple de la infancia. Si supiera cuán cierto era eso. Llegamos al portal del edificio a las 9 en punto. El portero, don José, que llevaba 30 años en el edificio, nos saludó con su amabilidad de siempre. «Feliz Navidad, señores Mendoza. La señorita Sofía está cada día más alta». Subimos al 5º piso en el antiguo ascensor de hierro forjado que chirriaba como cada año, como si fuera parte de la tradición navideña. Cuando las puertas se abrieron, ya podíamos escuchar las voces y risas que venían del piso de mis suegros. Mi suegra, doña Carmen, nos abrió la puerta envuelta en su delantal de cocina, con las mejillas sonrojadas por el calor de los fogones. «Por fin llegáis. Miguel ya está aquí presumiendo de no sé qué nuevo contrato millonario». Por supuesto que estaba presumiendo. Miguel siempre llegaba el primero a las cenas familiares para poder establecer su dominio sobre la conversación antes de que llegaran los demás. Era su estrategia, ocupar el terreno alto del discurso familiar. Entramos al salón y allí estaba él, Miguel Fernández, mi cuñado, 42 años, 1,80 m, con ese pelo engominado hacia atrás que le daba un aire de ejecutivo de los años 80. Vestía un traje azul marino que seguramente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en 2 meses. Estaba de pie junto a la chimenea, porque por supuesto tenía que estar en el lugar más prominente de la habitación, gesticulando ampliamente mientras relataba alguna hazaña empresarial a un grupo de primos que lo escuchaban con expresiones que oscilaban entre el aburrimiento y la resignación. «Carlos», exclamó al verme, con esa falsa efusividad que había perfeccionado a lo largo de los años. «El hombre misterioso ha llegado. Señoras y señores, aquí está mi cuñado, el único hombre en Madrid que puede trabajar sin que nadie sepa exactamente qué hace». Algunas risas incómodas siguieron su comentario. Era su forma de empezar, con pequeñas puñaladas disfrazadas de bromas. Había aprendido a ignorarlas, pero cada vez me costaba más, especialmente cuando Sofía estaba presente. «Hola, Miguel», respondí con calma acercándome a darle el abrazo protocolario. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad, cuñado»,
¿Cómo va el mundo de cómo las llamas, inversiones digitales? El tono condescendiente era tan espeso que casi se podía cortar con un cuchillo. Van bien, gracias por preguntar. Me alegro, aunque nunca termino de entender cómo alguien puede vivir de comprar y vender cosas que no existen. Bitcoins, acciones de empresas que no producen nada. Es un mundo muy raro el tuyo. Carmen, su esposa, se acercó en ese momento. Era una mujer menuda, de esas que parecen desaparecer al lado de personalidades como la de Miguel. Llevaban casados 18 años y en todo ese tiempo la había visto menguar, como si el ego de Miguel absorbiera su energía vital. «Hola, Carlos», me saludó con genuino cariño. Carmen siempre había sido amable conmigo, quizás porque veía en mí a otro víctima del tsunami de personalidad que era su marido. «¿Cómo estás?» «Bien, Carmen. ¿Y los chicos?» «Por ahí andan», señaló hacia la terraza donde los gemelos de 16 años estaban pegados a sus móviles, ajenos al mundo. «Ya sabes cómo son los adolescentes. Deberías enseñarles sobre el mundo real, Carlos», intervino Miguel. «Sobre trabajo de verdad. No queremos que terminen pensando que el éxito es estar en pijama en casa comprando Dogecoin». Era fascinante cómo Miguel podía convertir cualquier conversación en una oportunidad para menospreciarme. Era casi un arte. El piso de mis suegros era impresionante, hay que reconocerlo. 300 metros cuadrados en pleno barrio de Salamanca, decorado con esa mezcla de clasicismo y modernidad que solo el dinero viejo sabe combinar. Cuadros originales de pintores españoles contemporáneos se mezclaban con muebles antiguos heredados de generaciones. El árbol de Navidad, un abeto natural de casi 3 metros, dominaba una esquina del salón, decorado con adornos que habían pertenecido a la familia durante décadas. Poco a poco fueron llegando los demás invitados, los hermanos de mi suegro con sus familias, algunos primos, la tía Rosario, la matriarca de 85 años, que todavía tenía más energía que todos nosotros juntos. En total, 22 personas que se reunían una vez al año para fingir que éramos una familia unida y feliz. La mesa estaba puesta en el comedor principal, una estancia que solo se usaba en ocasiones especiales. El mantel de hilo blanco belga había sido planchado a la perfección. La vajilla de porcelana de Limoges brillaba bajo la luz de las velas. Las copas de cristal de Baccarat esperaban ser llenadas. Todo era perfecto, al menos en apariencia. Nos sentamos según el protocolo no escrito, pero estrictamente seguido de la familia. Don Antonio, mi suegro, en la cabecera. Doña Carmen a su derecha. Miguel, por supuesto, había maniobrado para sentarse a la izquierda de su padre, el lugar de honor. Yo estaba más abajo en la jerarquía, entre Laura y Sofía, lo cual, honestamente, prefería. La cena comenzó con los entrantes: jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo, langostinos de Sanlúcar, foie con reducción de Pedro Ximénez. Mi suegra se había superado, como cada año. El vino fluía generosamente, un Vega Sicilia que don Antonio guardaba para ocasiones especiales. La conversación inicial fue superficial y segura. El tiempo, inusualmente frío este año con temperaturas que habían bajado hasta los 2 grados. Los planes para Año Nuevo, los regalos de Reyes para los niños, los resultados del Real Madrid en la Champions, territorio neutral donde todos podíamos coexistir pacíficamente. Pero yo conocía a Miguel, sabía que estaba esperando su momento. Como un depredador, acechaba, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Y esa oportunidad llegó con el plato principal. «Papá», dijo Miguel mientras cortaba su cordero, «¿sabías que este mes cerré el contrato más grande en la historia de Iberian Solutions?» Don Antonio, siempre interesado en los negocios, levantó la vista. «Ah, sí, cuéntanos». 2 millones de euros, dijo Miguel asegurándose de que todos en la mesa lo escucharan. Un proyecto de consultoría para la transformación digital de una multinacional. Yo lideré personalmente las negociaciones. «Impresionante», murmuró alguien. Miguel sonrió satisfecho con la reacción. «Es lo que pasa cuando tienes experiencia real», continuó. 15 años en consultoría te enseñan cómo funciona el mundo empresarial de verdad. No es como... Hizo una pausa dramática mirándome directamente. Otro tipo de negocios más especulativos. Laura apretó mi muslo bajo la mesa. Era su señal para que no mordiera el anzuelo. Pero Miguel no había terminado. «Carlos, ¿tú qué entiendes de estas cosas modernas?»,
dijo con falsa curiosidad. Explícanos cómo funciona exactamente tu negocio, porque la verdad es que nadie en esta mesa entiende qué haces exactamente. Era mentira, por supuesto. Laura sabía perfectamente qué hacía. Mis suegros tenían una idea general, pero Miguel había formulado la pregunta de tal manera que cualquier explicación sonaría o demasiado vaga o demasiado pretenciosa. Gestiono inversiones en empresas tecnológicas, respondí simplemente. ¿Gestionar inversiones? Miguel soltó una risa. Eso es muy vago, cuñado. ¿Qué significa exactamente? ¿Compras acciones en eToro? ¿Tradeas criptomonedas en Binance? Porque eso lo hace mi sobrino de 18 años. Algunos en la mesa rieron nerviosamente. Otros miraban sus platos, incómodos con la agresividad apenas velada de Miguel. Es un poco más complejo que eso, dije, tratando de mantener la calma. Ah, complejo, exclamó Miguel teatralmente. La palabra favorita de los que no pueden explicar claramente lo que hacen. Mira, te voy a explicar lo que hago yo para que veas la diferencia. Yo dirijo un equipo de 15 consultores. Tenemos oficinas físicas en la Torre Picasso, planta 18. Facturamos 12 millones al año. Tenemos clientes que puedes tocar, contratos que puedes leer, empleados con nóminas reales. Eso es un negocio. Lo tuyo, perdóname, pero lo tuyo suena a humo. Miguel, intervino su madre, es Navidad, no es momento para... No, mamá, esto es educativo, la interrumpió. Los niños necesitan entender la diferencia entre el trabajo real y, bueno, lo que sea que Carlos hace. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré, pero vibró de nuevo, y otra vez. Era inusual. Roberto, mi director financiero, sabía que era Nochebuena, y no me molestaría a menos que fuera importante. Además, continuó Miguel ahora completamente lanzado, el problema de tu generación, Carlos, es que habéis confundido tener un MacBook y trabajar desde casa con ser empresario. El verdadero empresariado requiere sacrificio, madrugones, presencia física, liderazgo real. No se puede dirigir nada desde el sofá de tu casa en pijama. Papá no trabaja en pijama, dijo Sofía de repente, con esa voz clara de niña que corta a través de las pretensiones adultas como un cuchillo. Papá trabaja muy duro. A veces se queda trabajando hasta muy tarde cuando cree que estoy dormida. Miguel la miró con condescendencia. Claro que sí, pequeña. Tu papá trabaja mucho, jugando en el ordenador. Eso fue demasiado. Humillarme a mí era una cosa. Hacerlo delante de mi hija, haciéndola dudar de su padre, era cruzar una línea. Miguel, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. Hay diferentes formas de crear valor en el mundo. No todas requieren un despacho en una torre de cristal. Ahí está, exclamó triunfante. El discurso del emprendedor moderno, crear valor, disrupción, innovación, todas esas palabras vacías que usan los que no tienen un negocio real. Dime, Carlos, ¿cuántos empleados tienes? ¿Cuánto facturas al año? ¿Dónde está tu oficina? El silencio en la mesa era absoluto. Incluso los niños habían dejado de moverse, sintiendo la tensión en el aire. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez lo saqué discretamente y miré la pantalla. Era un email de Roberto con el asunto. Urgente, oferta aceptada. Necesito confirmación. Lo abrí bajo la mesa. El mensaje era corto, pero cambiaría todo. Carlos, el Consejo de Administración de Iberian Solutions ha aceptado nuestra oferta de 12 millones. Necesito tu confirmación para proceder. Por cierto, he descubierto irregularidades significativas en el Departamento de Consultoría Estratégica durante la due diligence. El director del departamento, un tal Miguel Fernández, tiene gastos muy cuestionables. Hablamos después de las fiestas. Feliz Navidad. Miré a Miguel, que seguía esperando mi respuesta, con esa sonrisa satisfecha de quien cree que ha ganado. La ironía era tan perfecta que casi parecía ficción. El hombre que me estaba humillando por no tener un negocio real acababa de convertirse, sin saberlo, en mi empleado. Tienes razón, Miguel, dije finalmente. No tengo un despacho en la Torre Picasso. No gestiono un equipo de 15 personas. Y definitivamente no necesito inflar facturas para parecer más exitoso de lo que soy. El comentario sobre inflar facturas fue un tiro al aire, pero vi como Miguel palidecía ligeramente. Interesante. ¿Qué insinúas? Preguntó, su voz perdiendo algo de confianza. No insinúo nada. Solo digo que cada uno tiene su forma de hacer negocios.
Algunos necesitan grandes despachos y mucho ruido. Otros preferimos trabajar en silencio. El silencio no paga las facturas, cuñado. No, pero la eficiencia sí. Don Antonio, sintiendo que la conversación se estaba yendo de las manos, intervino. Bueno, cada uno tiene su forma de trabajar. Lo importante es que todos estamos aquí, en familia, celebrando la Navidad. Pero Miguel no estaba dispuesto a dejar ir su presa. El vino había hecho su efecto y años de resentimiento acumulado estaban saliendo a la superficie. No, papá, dijo. Esto es importante. Vivimos en una sociedad donde cualquiera con un portátil se cree Steve Jobs, donde la gente confunde tener una cuenta en LinkedIn con ser empresario, donde se valora más el postureo que el trabajo real. Se levantó, copa en mano, claramente preparándose para un brindis. El momento que mencioné al principio de esta historia había llegado. Propongo un brindis, dijo, su voz resonando en el comedor, por los que realmente trabajan, por los que madrugan cada día, por los que tienen empleados reales, oficinas reales, clientes reales, por los que construyen la economía real de este país, no por los especuladores, no por los que viven de inversiones dudosas, no por los que se hacen llamar empresarios sin tener ni siquiera una maldita oficina decente. Me miraba directamente mientras decía cada palabra. No había ambigüedad en su ataque. Era directo, personal y diseñado para humillarme completamente. Algunos levantaron sus copas tímidamente, más por compromiso que por acuerdo. Otros las mantuvieron en la mesa, incómodos. Laura estaba rígida a mi lado, su mano apretando la mía con tanta fuerza que me hacía daño. Papá. Sofía tiró de mi manga otra vez, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Por qué el tío Miguel es tan malo contigo? Su voz, clara y fuerte en el silencio que siguió al brindis, resonó como una acusación. Incluso Miguel pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Carmen tenía la cara roja de vergüenza. Mis suegros intercambiaban miradas preocupadas. Me levanté despacio, no de forma dramática o agresiva. Simplemente me puse de pie con la calma de quien ha tomado una decisión. Disculpadme, dije. Necesito hacer una llamada. Una llamada. Miguel no podía resistirse a un último golpe. En Nochebuena, a las 11 de la noche. Debe ser algo importantísimo en el mundo de las inversiones dudosas. Sí, respondí mirándolo directamente. Es sobre una adquisición, una empresa de consultoría de tamaño medio. Quizás la conozcas. Salí al balcón antes de que pudiera responder. El frío de la noche madrileña fue como una bofetada que me devolvió la claridad. Las calles de Salamanca brillaban con las luces navideñas. Algunos transeúntes tardíos caminaban apresurados hacia sus destinos. La vida seguía, ajena al drama que se desarrollaba en un quinto piso de la calle Serrano. Llamé a Roberto. Respondió inmediatamente. Carlos, perdona que te haya molestado en Nochebuena. No te preocupes, confirma la operación. ¿Estás seguro? Podemos esperar hasta después de... No, confírmala ahora. Y Roberto, sobre esas irregularidades que mencionaste... Ah, sí, es bastante serio. El director del Departamento de Consultoría Estratégica, Miguel Fernández, tiene un patrón de gastos muy sospechoso. Comidas de empresa en días que estaba de vacaciones, facturas de proveedores que no existen, comisiones que no cuadran. Hemos calculado que son unos 100.000 euros en los últimos 2 años. Guarda toda la documentación. La revisaremos después de las fiestas. Carlos, hay algo más. Este Miguel Fernández, he visto su currículum. ¿No es tu cuñado? Sí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esto podría ser complicado, dijo finalmente Roberto, o podría ser perfecto. Confía en mí. Siempre lo hago. Por cierto, ¿quieres mantener tu identidad como comprador en secreto como habíamos discutido? Absolutamente. Hasta el último momento posible. Entendido. Feliz Navidad, Carlos. Feliz Navidad, Roberto. Colgué y me quedé unos momentos más en el balcón, respirando el aire frío y procesando lo que acababa de suceder. En cuestión de minutos, había pasado de ser humillado por mi cuñado a convertirme en su jefe. La vida tiene un sentido del humor retorcido. Cuando volví a entrar, el ambiente había cambiado. La conversación era forzada, artificial. Miguel había vuelto a sentarse y parecía incómodo, como si supiera que había cruzado una línea pero no supiera cómo retroceder. Me senté en mi lugar
y Sofía inmediatamente se acurrucó contra mí. ¿Estás bien, papá? Estoy perfectamente, cariño. El tío Miguel no debería decir esas cosas. A veces los adultos decimos cosas que no deberíamos, pero no pasa nada. ¿Le vas a perdonar? Miré a Miguel, que estaba concentrado en su postre, evitando mi mirada. El perdón, Sofía, es algo complicado. A veces perdonas inmediatamente, a veces necesitas tiempo, y a veces necesitas que la otra persona aprenda una lección primero. El resto de la cena transcurrió en una tensión apenas contenida. Los postres, turrones artesanales, polvorones de estepa, mazapán de Toledo, fueron consumidos más por obligación que por placer. Los villancicos que los niños cantaron después sonaron forzados, como si todos quisiéramos fingir que era una Navidad normal, cuando claramente no lo era. Cuando finalmente llegó el momento de irnos, Miguel se acercó para la despedida obligatoria. «Sin rencores, cuñado?» dijo, extendiendo la mano. «Ya sabes cómo soy. A veces se me va la lengua». «No hay rencores, Miguel», respondí estrechando su mano. «Pero las palabras tienen consecuencias. Siempre las tienen». Frunció el ceño, sin entender del todo lo que quería decir, pero asintió. Durante el viaje de vuelta a casa, Laura estuvo callada durante los primeros minutos. Sofía se había dormido en el asiento trasero, agotada por la tensión de la velada. Finalmente, mi esposa habló. «Lo siento mucho, Carlos. No sé qué le pasa a Miguel. Cada año está peor. Es como si tu éxito silencioso le molestara más que si fueras alardeando por ahí». «Es exactamente eso», respondí. «Mi discreción le molesta porque no puede medirse conmigo. No sabe si soy más o menos exitoso que él, y esa incertidumbre lo está volviendo loco». «¿Y lo eres más exitoso que él?» Me quedé callado un momento considerando cuánto revelarle. «Laura, ¿recuerdas la empresa de consultoría que Roberto y yo llevamos meses evaluando para comprar?» «Sí, la que decías que era una buena oportunidad de inversión». «Es Iberian Solutions, la empresa de Miguel». Laura casi hace que me salga de la carretera. «¿Qué? ¿La empresa de Miguel? ¿Vas a comprar la empresa donde trabaja Miguel?» «Acabo de hacerlo. Roberto me confirmó durante la cena que aceptaron nuestra oferta». «Dios mío, Carlos. ¿Miguel lo sabe?» «No, y no lo sabrá hasta el 2 de enero. Esto es, no sé qué decir. ¿Lo hiciste por venganza?» «No. Llevo 6 meses evaluando esta operación. Es una buena empresa con mal management. Con los cambios adecuados podemos duplicar su valor en 2 años. Que Miguel trabaje allí es, llamémoslo, una coincidencia afortunada». «¿Afortunada?» «Carlos, esto podría destruir la familia. O podría salvarla. Depende de cómo lo manejemos». Laura se quedó callada el resto del viaje, procesando la información. Cuando llegamos a casa, nuestra casa en el barrio de Chamberí, modesta por fuera pero completamente renovada por dentro, llevé a Sofía dormida a su cama. Mientras la arropaba, abrió los ojos un momento. «Papá, ¿eres importante?» «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Por lo que dijo el tío Miguel, que no eres un empresario de verdad». Me senté en el borde de su cama. «Sofía, la importancia no se mide en lo que otros dicen de ti. Se mide en el impacto que tienes en el mundo y en las personas que te rodean, ¿entiendes?» «Creo que sí. Tú tienes impacto, más del que imaginas, pero es un impacto silencioso, como las raíces de un árbol. No las ves, pero sin ellas, el árbol no existiría. Me gusta esa idea, las raíces invisibles. Duerme, mi amor. Mañana es Navidad». Después de acostar a Sofía, me dirigí a mi despacho. No era el Starbucks que Miguel imaginaba, ni tampoco una oficina ostentosa en una torre de cristal. Era una habitación en mi casa, pero equipada con tecnología que muchas empresas del IBEX 35 envidiarían. 3 monitores curvos mostraban en tiempo real el estado de mis inversiones. Un servidor propio gestionaba las conexiones seguras con mis empresas. Las paredes estaban forradas de libros, no de economía y negocios como esperarías, sino de historia, filosofía, psicología. Porque entender los negocios es entender a las personas, y entender a las personas requiere entender la condición humana. Me senté y abrí el dossier completo de Iberian Solutions. Era una empresa decente, eso había que reconocerlo. Fundada hacía 20 años, había crecido orgánicamente hasta convertirse en una consultora de tamaño medio respetable.
Facturaban 40 millones al año, tenían 200 empleados y una cartera de clientes estable. Pero había problemas. El management era anticuado, la estructura de costes ineficiente, y había departamentos enteros que eran básicamente reinos de taifas donde cada director hacía lo que quería sin supervisión real. El departamento de Miguel era el ejemplo perfecto. Según los documentos, era el segundo departamento más rentable de la empresa, pero cuando Roberto había hecho la auditoría profunda, había descubierto que esa rentabilidad era en parte ficticia. Gastos inflados que se cobraban a los clientes. Horas facturadas que no se habían trabajado. Proveedores que cobraban por servicios que no se habían prestado y que, curiosamente, tenían conexiones con Miguel. No era un robo masivo. Miguel era demasiado listo para eso. Era un goteo constante. Pequeñas cantidades que pasaban desapercibidas individualmente, pero que sumaban una cantidad significativa con el tiempo. El clásico esquema del que se cree más listo que todos los demás. Pero lo que más me llamaba la atención no era el fraude en sí, sino la hipocresía. El hombre que me había acusado de tener un negocio dudoso, que había alardeado de su ética de trabajo, que había humillado a su cuñado por no tener un trabajo real, era un ladrón. Un ladrón de cuello blanco, pero un ladrón al fin y al cabo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Carmen, la esposa de Miguel. Carlos, perdónalo de esta noche. Miguel ha bebido demasiado. No lo dice en serio. Está muy estresado con el trabajo. Hay rumores de que van a vender la empresa y tiene miedo de perder su puesto. Feliz Navidad. Le respondí. No te preocupes, Carmen. Las familias son así. Dale a Miguel que no se preocupe por el trabajo. A veces los cambios traen oportunidades. Feliz Navidad. Si supiera que el cambio ya había ocurrido y que su marido trabajaba para mí desde hacía aproximadamente una hora. Los días entre Navidad y Año Nuevo pasaron en una extraña calma. Era como el ojo del huracán, ese momento de quietud engañosa antes de que todo se desate. Miguel había enviado algunos mensajes al grupo de WhatsApp familiar, fotos de su escapada a Baqueira Beret. El trabajo duro tiene sus recompensas, había escrito bajo una foto en la cima de una montaña. Me pregunté si parte de ese viaje lo había pagado con dinero robado a la empresa. Laura y yo habíamos decidido pasar esos días tranquilos en Madrid. Llevamos a Sofía al Parque del Retiro, patinamos sobre hielo en la pista que ponen en Navidad, vimos películas acurrucados en el sofá. Normalidad, o al menos la apariencia de normalidad, porque mi mente estaba ya en el 2 de enero, planificando cada movimiento. ¿Qué vas a hacer?, ya me preguntó Laura una noche, después de que Sofía se hubiera acostado. Con Miguel, quiero decir. Depende de él. ¿Cómo que depende de él? ¿Puedo destruirlo o puedo salvarlo? La decisión, aunque él no lo sepa todavía, es suya. Carlos es mi hermano. Por muy mal que se haya portado contigo, es mi hermano. Lo sé, por eso no lo voy a destruir, pero tampoco lo voy a dejar sin consecuencias. Necesita aprender una lección. ¿Y si no la aprende? Entonces habrá elegido su propio destino. El 31, Nochevieja, la celebramos con unos amigos en común. Miguel y Carmen también estaban invitados. Fue fascinante observar a Miguel esa noche. Estaba inusualmente callado, bebía más de lo normal, y cuando alguien mencionaba el trabajo cambiaba de tema rápidamente. En un momento de la noche coincidimos en la terraza. Hacía frío, pero necesitábamos aire después del calor del interior. «Carlos», dijo de repente, «sobre lo de Nochebuena, me pasé. Era lo más parecido a una disculpa que iba a obtener de él. Ya está olvidado». Mentí. «Es que, no sé, a veces te veo tan tranquilo, tan seguro de ti mismo sin necesidad de demostrar nada, y me saca de quicio. Yo necesito estar constantemente probando mi valor, y tú simplemente existes, cómodo en tu piel, y eso me molesta». Era el momento más honesto que había tenido con Miguel en años. El alcohol había derribado sus defensas y estaba mostrando una vulnerabilidad que normalmente mantenía profundamente enterrada. «Miguel, cada uno tiene su forma de estar en el mundo. No es una competición. Para mí todo es una competición. Siempre lo ha sido, desde niño. Ser el mejor en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y cuando no puedo competir porque no sé contra qué estoy compitiendo, como contigo, me vuelvo loco. ¿Y si te dijera que no hay nada contra lo que competir?
¿Que simplemente soy un tipo que invierte en empresas y ya está? Me miró largo rato. No te creería. Hay algo en ti, Carlos. Algo que no muestras. Y eso me pone nervioso. Si supiera cuán nervioso debería estar realmente. Miguel, ¿estás preocupado por lo de la venta de tu empresa? Se tensó inmediatamente. ¿Cómo sabes eso? Carmen me lo mencionó. Dice que estás estresado. Estresado es poco. Si venden a un fondo de inversión, lo primero que harán será limpiar la casa. Y yo, bueno, no soy exactamente el empleado más popular. ¿Por qué? Dio un trago largo a su whisky. Porque soy un cabrón. Lo sé. Lo saben todos. Pero es que si no eres un cabrón en este mundo, te comen vivo. ¿Y si el nuevo dueño no fuera un fondo de inversión? ¿Y si fuera alguien que valora el talento por encima de la política de oficina? Eso sería un milagro. Pero los milagros no existen en el mundo corporativo. A veces sí, dije, y dejé la conversación ahí. El 2 de enero llegó con una Madrid envuelta en niebla. El tráfico de vuelta al trabajo después de las fiestas colapsaba las calles. Llegué a las oficinas de Iberian Solutions a las 8 de la mañana. El edificio, en la zona de nuevos ministerios, era moderno pero sin ostentación. 15 plantas de cristal y acero que albergaban varias empresas. Roberto ya me esperaba en el vestíbulo, junto con el equipo legal. ¿Listo?, preguntó. Más que nunca. Subimos a la planta ejecutiva. La reunión estaba programada para las 9, pero queríamos preparar todo con antelación. La sala de juntas era amplia, con una mesa para 20 personas y ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. He revisado otra vez los números del departamento de Miguel, dijo Roberto mientras preparaba su portátil. Es peor de lo que pensábamos. No solo son los gastos inflados, también hay contratos con empresas que parecen ser propiedad de testaferros suyos. ¿Tienes pruebas sólidas? Irrefutables. Si quisieras, podríamos presentar una denuncia penal. No será necesario. Tengo otros planes para Miguel. A las 9:05 comenzaron a llegar los directivos. Los reconocía de las fotos en el dossier. El director de tecnología, un hombre de unos 50 años con aspecto de no haber dormido bien en años. La directora de recursos humanos, una mujer enérgica, que según mis informes era la que realmente mantenía la empresa funcionando. El director financiero, que parecía aliviado de que por fin alguien fuera a poner orden. Y entonces entró Miguel. Llevaba su mejor traje, el Armani azul marino que reservaba para las ocasiones importantes. Se había cortado el pelo recientemente y se había afeitado con precisión milimétrica. Claramente quería causar la mejor impresión posible a los nuevos dueños. Se sentó en su lugar habitual, sacó su Mont Blanc, el que había comprado para celebrar su ascenso a director, y abrió su cuaderno de cuero, el perfecto ejecutivo preparado para impresionar. El CEO saliente, un hombre de 60 y tantos años que parecía aliviado de dejar el cargo, comenzó la reunión. Buenos días a todos. Como saben, Iberian Solutions ha sido adquirida por Northern Investment Group. Hoy conocerán al representante principal de los nuevos propietarios y discutiremos la transición. Me mantuve en la parte trasera de la sala, parcialmente oculto por la sombra que proyectaban las cortinas parcialmente cerradas. Podía ver a todos, pero ellos no podían verme claramente. Antes de comenzar, continuó el CEO, me gustaría que cada director de departamento hiciera una breve presentación sobre el estado actual de sus operaciones y sus planes para el primer trimestre. Uno por uno, los directores fueron presentando, algunos con confianza, otros claramente nerviosos por su futuro. La directora de Recursos Humanos fue especialmente impresionante, presentando un plan de retención de talento que demostraba visión y comprensión profunda de los problemas de la empresa. Cuando llegó el turno de Miguel, se levantó con esa confianza que yo conocía tan bien, la misma que había mostrado en la cena de Navidad. Buenos días a todos. Miguel Fernández, director del Departamento de Consultoría Estratégica. Comenzó su presentación con un PowerPoint lleno de gráficos y números. Hablaba de sinergias, de optimización de recursos, de expansión de mercado. Todo el vocabulario corporativo vacío que había perfeccionado durante años. Mi departamento ha superado los objetivos en un 20% este año, dijo con orgullo. Gestionamos algunos de los clientes más importantes de la empresa y tenemos un pipeline de proyectos que garantiza crecimiento para los próximos 2 trimestres. Impresionante,
dije desde las sombras. Podría profundizar en cómo logró superar los objetivos en tal porcentaje. Miguel entrecerró los ojos, tratando de verme mejor. Había algo familiar en mi voz, pero en ese contexto, su cerebro no hacía la conexión. Por supuesto, respondió, adoptando su tono más profesional. La clave ha sido la optimización de recursos. Hemos reducido costes innecesarios y maximizado la facturación por consultor. ¿Reducir costes? Según los informes que tengo aquí, su departamento tiene los gastos operativos más altos de toda la empresa. Vi cómo palidecía ligeramente. Bueno, hay que invertir para ganar. Los gastos de representación son necesarios para mantener a los clientes contentos. Gastos de representación como los almuerzos en el Ritz-Carlton del 15, 16 y 17 de diciembre. Sí, exacto. Reuniones importantes con clientes. ¡Qué curioso! Según nuestros registros, usted estaba de vacaciones en Vaqueira Beret esos días. El silencio en la sala fue absoluto. Los otros directores intercambiaron miradas. Algunos parecían sorprendidos, otros parecían que finalmente alguien había dicho en voz alta lo que todos sospechaban. Debe haber un error en las fechas, balbuceó Miguel. ¿Un error? ¿En las 15 facturas de restaurante durante sus vacaciones? También es un error la factura de Consulting Solutions Premium, una empresa que, curiosamente, no existe en ningún registro mercantil, pero que ha cobrado 200.000 euros de Iberian Solutions en los últimos 2 años. Me levanté y caminé hacia la luz. El momento en que Miguel me reconoció fue casi cómico. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de sus órbitas. La Montblanc cayó de su mano y rodó por la mesa. Permítanme presentarme formalmente, dije dirigiéndome a toda la sala. Carlos Mendoza, CEO de Northern Investment Group y desde hace 3 días, propietario mayoritario de Iberian Solutions. Miguel parecía estar teniendo un cortocircuito cerebral. Abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esto no puede ser, finalmente logró decir. Tú no. Es imposible. ¿Imposible? ¿Por qué? ¿Porque trabajo desde casa? ¿Porque no tengo un despacho en la Torre Picasso? ¿Porque mis inversiones son dudosas? Cada pregunta era una devolución de sus propias palabras de Navidad, y todos en la sala podían sentir la tensión personal detrás del intercambio profesional. Señor Fernández, continué, volviendo a un tono más formal. Roberto, por favor, muestra los resultados de la auditoría. Roberto conectó su portátil al proyector. Diapositiva tras diapositiva, las evidencias del fraude de Miguel fueron apareciendo en la pantalla. Facturas falsas, gastos duplicados, empresas fantasma, comisiones desviadas. Con cada nueva revelación, Miguel se hundía más en su silla. Esto es un malentendido, dijo débilmente. Puedo explicarlo todo. Estoy seguro de que puede. De hecho, me encantaría escuchar cómo explica la existencia de Premium Business Consulting, una empresa registrada a nombre de su cuñado por parte de su esposa, que ha facturado 300.000 euros a Iberian Solutions por servicios de consultoría que, según nuestras investigaciones, nunca se prestaron. Yo no sabía que su cuñado tenía esa empresa, no sabía que usted personalmente aprobó cada una de esas facturas, no sabía que el dinero terminaba en una cuenta en Andorra a la que usted tiene acceso. La señora Martínez, la directora de Recursos Humanos, no pudo contener más su indignación. Siempre lo sospeché, años diciéndonos que teníamos que apretarnos el cinturón mientras él robaba a manos llenas. Por favor, señora Martínez, intervine, mantengamos el profesionalismo. Señor Fernández, tiene 2 opciones. Opción 1. Despido inmediato con denuncia a las autoridades. Su carrera en consultoría terminaría hoy y probablemente enfrentaría cargos penales. Opción 2. Reconoce sus errores, devuelve todo lo robado en un plan de pagos estructurado y acepta un puesto de consultor junior, con el salario correspondiente, bajo supervisión directa durante un año probatorio. ¿Consultor junior? Miguel parecía más indignado por la degradación que por ser descubierto robando. Llevo 15 años en esta empresa. 15 años robando, según nuestros cálculos. ¿Es eso o la cárcel, señor Fernández? Decida ahora. Carlos, por favor. Su voz se quebró. Somos familia. Ahora somos familia.
En Navidad, cuando humillabas a tu cuñado delante de su hija de 10 años, ¿éramos familia entonces? Varios directivos intercambiaron miradas incómodas. El drama familiar añadía una dimensión inesperada a lo que ya era una situación tensa. Por favor, Miguel estaba casi suplicando ahora. Tengo hijos. Carmen, esto la destruiría. Debiste pensar en eso antes de robar. Pero no soy cruel, Miguel. Te estoy ofreciendo una salida, una oportunidad de redención. Es más de lo que tú me hubieras ofrecido si las situaciones estuvieran invertidas. El silencio en la sala era denso. Todos esperaban su decisión. Vi cómo el orgullo luchaba contra la supervivencia en su rostro. Finalmente, la realidad se impuso. «Acepto», murmuró. «Más alto, por favor. Acepto el puesto de consultor junior y todas las condiciones. Bien, señora Martínez, usted será su supervisora directa. Confío en que sabrá manejar la situación con profesionalismo». La señora Martínez asintió. Había un brillo en sus ojos que sugería que los próximos meses iban a ser muy educativos para Miguel. «Señor Fernández, puede retirarse. Su nueva supervisora le explicará sus funciones cuando ella lo considere oportuno». Miguel se levantó tambaleándose. Mientras recogía sus cosas, sus manos temblaban tanto que se le cayó el cuaderno 2 veces. Cuando finalmente salió de la sala, parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Señoras y señores», me dirigí al resto del equipo una vez que Miguel se hubo ido. «Lo que acaban de presenciar no me produce ningún placer. Pero Northern Investment Group cree en la transparencia y la meritocracia. Bajo mi dirección, esta empresa va a cambiar. Los que trabajen honestamente y aporten valor real serán recompensados. Los que no, bueno, ya han visto lo que pasa». El resto de la reunión transcurrió con sorprendente normalidad. Presenté mi visión para la empresa, inversión en tecnología, expansión internacional y, sobre todo, una cultura corporativa basada en el mérito real, no en la política de oficina. Cuando terminó la reunión, varios directivos se acercaron a mí personalmente, algunos para agradecerme por finalmente haber expuesto a Miguel, otros para expresar su entusiasmo por los cambios que venían. La señora Martínez fue la última en acercarse. «Señor Mendoza, quiero que sepa que seré completamente profesional con el señor Fernández». «Lo sé, pero también quiero que sepa que llevo 5 años documentando sus abusos. Tengo un archivo completo de todas las veces que me menospreció por ser mujer, todas las veces que se apropió del trabajo de otros, todas las veces que humilló a subordinados. Si necesita más evidencia, no será necesario, señora Martínez, pero me gustaría hablar con usted sobre un puesto en el comité ejecutivo. Necesito gente como usted en posiciones de poder real». Sus ojos se iluminaron. Sería un honor. Esa noche, cuando llegué a casa, Laura me esperaba con los ojos rojos de haber llorado. «Miguel llamó a mamá. Está histérico. Dice que lo has destruido, que has arruinado su vida». «No he destruido nada. Él se destruyó solo cuando decidió robar. Yo solo saqué la verdad a la luz y le di una oportunidad de redimirse. Pero, Carlos, ¿tenías que hacerlo así? ¿En público? ¿Humillándolo? Laura, tu hermano me humilló en público cada Navidad durante 12 años, cada cena familiar, cada reunión, delante de nuestra hija. ¿Alguna vez alguien le dijo que parara? ¿Alguna vez tú le dijiste que parara?» Bajó la mirada. «No, he sido más misericordioso con él de lo que él jamás hubiera sido conmigo. Le he dado una oportunidad de empezar de nuevo. Podría haberlo denunciado, podría haberlo mandado a la cárcel. En lugar de eso, le estoy dando la posibilidad de redimirse. ¿Y si no lo hace? ¿Y si no puede con la humillación? Entonces, no es el hombre que Carmen cree que es, ni el padre que sus hijos necesitan, pero yo creo que sí puede. Creo que debajo de toda esa arrogancia y ese ego inflado hay una persona decente esperando salir». Los primeros días fueron los más duros para Miguel. Verlo llegar en metro porque había vendido el Audi para empezar a devolver el dinero. Verlo comer un bocadillo en su escritorio porque ya no podía permitirse los restaurantes de lujo. Verlo morderse la lengua cuando consultores con la mitad de su experiencia le daban órdenes. La señora Martínez me mantenía informado. Los primeros 3 días apenas habló,
Se sentaba en su escritorio, hacía lo mínimo requerido y se iba. Pero algo cambió en la segunda semana. Empezó a llegar más temprano, a quedarse más tarde, a revisar su trabajo 2 y 3 veces para asegurarse de que estaba perfecto. ¿Y cómo lo trata el equipo? Al principio con hostilidad. Años de abusos no se olvidan fácilmente, pero ayer ayudó a una consultora junior con una presentación. No buscó crédito, no presumió de su experiencia, solo la ayudó. Creo que algunos están empezando a ver a una persona diferente. Un mes después del fatídico 2 de enero, me lo encontré en la máquina de café. Ya no evitaba el contacto visual como las primeras semanas. Carlos, dijo simplemente, Miguel, quería darte las gracias. ¿Las gracias? ¿Por qué? Por no destruirme completamente. Podías haberlo hecho. Tenías todos los motivos y todas las pruebas. No quiero tu destrucción, Miguel. Nunca la quise. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que seas la persona que finges ser, el trabajador dedicado, el profesional competente, el padre de familia responsable. Quiero que seas real, no una actuación. Se quedó callado un momento, removiendo su café instantáneo. Ya no era el café de cápsula premium que solía tomar. Carmen dice que soy otro, que hacía años que no me veía tan... no sé cómo describirlo. ¿Humano? Sí, supongo que sí. Humano. Es un buen comienzo. 3 meses después, la señora Martínez vino a mi despacho con una propuesta. Miguel ha identificado una oportunidad de negocio, un cliente potencial que podría generar $500,000 en contratos. Lo ha desarrollado solo, en su tiempo libre, y quiere presentarlo dando crédito a todo el equipo. ¿Qué opinas? Creo que es genuino. El Miguel de antes hubiera hecho una gran presentación tomándose todo el crédito. Este Miguel vino a mí primero, en privado, y me preguntó si podía ayudar al equipo con esta oportunidad. ¿Y el equipo? Están empezando a respetarlo, no a quererlo. Eso llevará más tiempo si es que llega a pasar. Pero a respetarlo, sí. Autoricé un pequeño aumento de responsabilidades. No un ascenso, todavía no, pero sí más autonomía en su trabajo. 6 meses después del 2 de enero, hubo otra cena familiar. El cumpleaños de doña Carmen, mi suegra. Todos estaríamos allí, incluyendo Miguel y su familia. Cuando llegamos, Miguel ya estaba allí. Había llegado en transporte público. Su nuevo Seat León de segunda mano estaba en el taller. Vestía ropa normal, no los trajes caros de antes. Y cuando me saludó, el abrazo fue genuino, no la actuación de antes. La cena transcurrió de manera completamente diferente a cualquier otra en los últimos 12 años. Miguel escuchaba más de lo que hablaba. Cuando alguien mencionaba el trabajo, él contribuía sin dominar la conversación. Cuando los niños hablaban, mostraba interés real, no condescendencia. En un momento, Sofía se acercó a él. «Tío Miguel, mi padre dice que ahora trabajas con él». «Así es, Sofía. Tu padre es mi jefe. ¿Y eso está bien?» «Está más que bien. Tu padre me está enseñando muchas cosas». ¿Cómo qué? Como que el trabajo de verdad no se mide en el tamaño de tu despacho o en cuánto ganas. Se mide en el valor real que aportas y en poder dormir tranquilo por las noches. Sofía lo miró con esa intensidad que solo los niños pueden tener. «Me caes mejor ahora, tío Miguel». «Gracias, Sofía. Yo también me caigo mejor ahora». Después de la cena, Miguel y yo salimos al mismo balcón donde yo había recibido la noticia de la adquisición 6 meses antes. Madrid brillaba bajo el calor del verano. Las noches largas de junio invitaban a la conversación. «Nunca te pedí perdón de verdad», dijo Miguel de repente. «No hace falta». «Sí hace falta. Te humillé durante años. Por envidia, por inseguridad, por ser un completo imbécil. Y lo peor es que lo hacía delante de Sofía. No hay excusa para eso. Todos cometemos errores, Miguel. No todos cometen los mismos errores durante 12 años. Carlos, lo que hiciste, al principio pensé que era crueldad, venganza pura. Ahora entiendo que fue lo más generoso que alguien ha hecho por mí». «¿Generoso? Te quité tu puesto, tu salario, tu estatus. Me diste la oportunidad de no ser un fraude. ¿Sabes lo que es vivir cada día con miedo a que descubran que no eres tan bueno como pretendes? ¿Que tus números están inflados? ¿Que tu éxito está construido sobre mentiras?» Era agotador. Ahora duermo como no dormía en años. Me alegro. Carmen y yo nunca hemos estado mejor.
sin la presión de mantener un estilo de vida que no podíamos permitirnos, sin las mentiras, sin la actuación constante. Es como volver a ser nosotros mismos. ¿Y los chicos? Por primera vez en años, mis hijos me respetan. No me temen ni me admiran por las razones equivocadas. Me respetan. El otro día mi hijo me dijo que estaba orgulloso de mí por haber tenido el valor de empezar de nuevo. Nos quedamos en silencio, mirando la ciudad. Madrid palpitaba con vida, ajena a las pequeñas redenciones que ocurrían en los balcones de los edificios. Un año después del 2 de enero, convoqué a Miguel a mi despacho. «Siéntate», le dije. Parecía nervioso. «¿He hecho algo mal?» «Al contrario. La señora Martínez me ha dado excelentes informes. Has generado 3 nuevos contratos importantes. El equipo te respeta. Los clientes confían en ti. Hago mi trabajo. Haces más que eso. Por eso quiero ofrecerte el puesto de director de desarrollo de nuevos negocios». Miguel me miró como si no hubiera escuchado bien. «¿Director? ¿En serio? Te lo has ganado. No es caridad ni nepotismo, es mérito puro. El puesto es tuyo si lo quieres». Vi cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Lo quiero. Por supuesto que lo quiero». «Bien. Hay una condición. Lo que sea. Quiero que mentorices a los consultores junior. Que les enseñes no solo las habilidades técnicas, sino también las lecciones que has aprendido sobre humildad y trabajo real. Sería un honor». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Carlos, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Siempre supiste que terminaría así? ¿Que me recuperaría?» «No, pero esperaba que lo hicieras. Creía que bajo toda esa arrogancia había una persona decente esperando una oportunidad para salir. ¿Y si no la hubiera habido? Entonces habrías elegido tu propio destino. Pero elegiste cambiar, elegiste crecer, y eso, Miguel, es lo que marca la diferencia. 2 años han pasado desde aquella Navidad, cuando mi cuñado me llamó inútil. Miguel es ahora uno de los directores más respetados de la empresa. Sus ideas innovadoras han generado millones en nuevos contratos. Pero más importante que eso, es una persona diferente. Ya no necesita ser el centro de atención. Ya no necesita menospreciar a otros para sentirse valioso. Ya no necesita mentir sobre sus logros, porque sus logros reales son suficientes. La última Navidad, cuando nos reunimos todos en casa de mis suegros, fue Miguel quien propuso el brindis. «Quiero brindar», dijo levantando su copa de vino, esta vez un Rioja modesto pero honesto, por las segundas oportunidades, por la familia que te dice las verdades que necesitas escuchar, no las que quieres escuchar, por los cuñados que ven lo mejor en ti incluso cuando tú no puedes verlo, y sobre todo por Carlos, que me enseñó que el verdadero éxito no es lo que aparentas ser, sino lo que realmente eres. Todos brindamos. Sofía, ahora con 12 años y más sabia, me susurró: «Papá, hiciste algo bueno con el tío Miguel». «No, cariño, él hizo algo bueno consigo mismo. Yo solo le di la oportunidad». Ayer, mientras revisaba informes en mi despacho real, no el Starbucks que Miguel imaginaba, sino la oficina desde donde dirijo un imperio empresarial de 12 empresas valoradas en 120 millones de euros, recibí un mensaje de Miguel. Era un enlace a un artículo en una revista de negocios. El titular decía: «La humildad como estrategia empresarial, la historia de Miguel Fernández». En el artículo, Miguel contaba toda su historia: la arrogancia, el fraude, la caída y, sobre todo, la redención. Sin omitir detalles, sin excusas, con brutal honestidad. «Gracias por dejarme contar mi historia», decía su mensaje. «Si puede ayudar a una sola persona a evitar mis errores, habrá valido la pena». Le respondí: «Hermano, la historia es tuya. Tú la escribiste con tus decisiones». «No», respondió. «Tú me diste el bolígrafo cuando yo solo tenía un lápiz roto. Eso nunca lo olvidaré». Esta noche, mientras escribo esto, pienso en cómo las vidas pueden cambiar en un instante, cómo una humillación puede convertirse en una oportunidad, cómo el orgullo puede transformarse en humildad, cómo el resentimiento puede evolucionar en respeto. Mi nombre es Carlos Mendoza. Mi cuñado me llamó inútil en la cena de Navidad. 2 semanas después, descubrió que trabajaba para mí. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia es sobre 2 hombres que aprendieron que el éxito no se mide en lo que tienes, sino en quién eres.
que el poder real no está en destruir a tus enemigos, sino en transformarlos en aliados, que la venganza más dulce no es la destrucción, sino la redención. Y esa es una historia que valía la pena vivir y ahora compartir.